Hola, ¿qué tal? Espero que se encuentren bien, que estén bien de salud, que esta pandemia no le haya modificado mucho la vida, pero bueno, es medio complicado. A todos nos ha ido modificando un poco en nuestras vidas la pandemia. Así que bueno, esto tiene para un rato más, así que nos tenemos que ir acostumbrando. Lo interesante en relación a lo nuestro es que 2 o 3 horas por día, 4 en lo posible, le puedan dedicar al estudio, a adquirir conocimientos nuevos. Eh, la realidad es que debemos de a poco ir acostumbrándonos a esta situación para, bueno, en algún momento volver a la normalidad de alguna manera. Estoy seguro, me estoy imaginando alumnos muy agradecidos por volver a la escuela. Algo que parece medio gracioso, pero bueno, me estaba imaginando eso. En parte de empezar a agilizar el cerebro o mantenerlo ágil es seguir estudiando. Nosotros estuvimos hablando sobre la Guerra Fría, este conflicto ideológico entre Rusia y Estados Unidos, que se origina después de la Segunda Guerra Mundial, después del final de la Segunda Guerra Mundial, en donde estos dos países tienen un rol importantísimo en el final de la Segunda Guerra Mundial y salen victoriosos y como grandes potencias, o por decirlo de alguna manera, los países más importantes del mundo en ese momento, y que cada uno tenía una forma de conducir su país, una ideología capitalista y comunista. Capitalista Estados Unidos, comunista la Unión Soviética. Esto atentaba a que los demás países modifiquen formas de gobierno, lo político, en lo económico, en lo cultural, hasta en lo social inclusive. Cada uno quería imponer su moneda, su forma de producir, de imponerse ante el mundo y de comerciar más que todo. En 1959 se da un hecho en Estados Unidos muy particular, es decir, el fin de la década del 50, de 1950, marca un momento muy alto en esta pelea ideológica que tuvo entre Estados Unidos y la Unión Soviética, dado que Rusia estaba experimentando con la bomba atómica, por ejemplo, estaba analizando mucho ese tema. Mao llega al poder en China, Mao, el emperador de China, llega al poder, comienza la guerra entre Estados Unidos y Corea y el tema ideológico cada vez se ponía más denso. Entonces, en este contexto se hace famoso un senador republicano de Estados Unidos. Los republicanos y los demócratas son los únicos partidos políticos que Estados Unidos tiene. Los republicanos son los más rígidos en cuanto a su ideología, los demócratas un poco más flexibles. Este senador se llamaba Joseph McCarthy y comenzó a denunciar un complot hacia adentro de Estados Unidos. No que estuviese afuera, sino que el complot ya estaba adentro, que funcionaba desde dentro del Congreso, dentro de la Casa Blanca, inclusive que estaba cercano al presidente. Lo que denunciaba McCarthy es que dentro del gobierno, dentro del país, había infiltrados, había espías de la Unión Soviética vestidos de estadounidense, vestidos de funcionarios, de políticos, que se hacían pasar por estadounidenses, pero que en verdad eran rusos infiltrados posiblemente desde hace muchos años en Estados Unidos y que en algún momento llegaban al poder por parte de la política, pero que en verdad internamente defendían el comunismo y a Rusia. Este, este senador, Joseph McCarthy, empieza a encabezar una comisión de actividades antiamericanas y empieza a perseguir a personas, artistas, políticos, funcionarios, personas que trabajaban en el comercio, de todo tipo de ciudadanos, como si uno de los peores delitos que se pudiese hacer en la década del 50 era ser comunista. Entonces, en ese momento, cuando decimos que hay una casa de brujas, como, no sé, del siglo XVIII, XIX, del siglo XVIII para atrás, siglo XIV, XV, que se decía que había brujas y se las cazaba y se las quemaba en la hoguera, la idea de casa de brujas, relacionado al siglo XX y a la Guerra Fría, tiene que ver con cazar comunistas como algo totalmente malo. ¿Se entiende? Como ellos pensaban que era muy malo o el peor crimen que podías cometer en Estados Unidos en la década del 50 era ser comunista. McCarthy empieza a tener una popularidad tan grande,
más inclusive a veces hasta que el presidente mismo. Esa popularidad le permitió generar esta comisión de actividades antiamericanas. Se quemaron libros, millones de libros. Uno de los que me causó más gracia el día que investigaba para hacer esta clase fue Robin Hood. Robin Hood, para ellos es comunista por la idea que tiene, y se han quemado libros de Robin Hood. Me parece hoy gracioso, bueno, que me disculpen. Se quemaron librerías, se quemaron bibliotecas, libros, se persiguió a infinidad de actores que ellos demostraban que les interesaba, que les parecía bien el comunismo. Bueno, en Estados Unidos para esa época, dada lo álgida, lo terrible que era la pelea ideológica con Rusia, era uno de los peores delitos. O sea que a la cárcel podía ir uno que decía que era comunista, iba a estar al lado de un asesino serial, a la misma altura el delito. Bien, eso es lo que pasó en Estados Unidos. Lo que se hizo fue perseguir a estas personas acusadas de comunistas como un crimen muy grande, como le decía, y las penas tenían que ver con ir a la cárcel, con ser expulsados de sus trabajos o inclusive desterrarlos del país. Personas que presentaban documentos de Estados Unidos. No es que eran rusos o de la Unión Soviética que estaban viviendo en Estados Unidos, no. Eran ciudadanos norteamericanos que podían perder sus domicilios, perder sus trabajos e ir presos por toda esta guerra ideológica. Bien, gente, nos vamos a ver la semana que viene. Les dejo una actividad. Vean este video, hagan la actividad. Cualquier consulta me escriben en el Classroom, en los comentarios, en el tablón. Y lo antes posible yo les voy a comentar. Tengan en cuenta que ustedes mandan mail, mandan mensajes en distintos horarios. Yo intento acostumbrarme a acomodarme a un horario. Lo que estoy haciendo es cada, no sé, 2 días o una vez por día, revisar todas las aulas virtuales que tengo e ir contestando. Intenté desde un principio hacerlo en el horario de la clase, pero se me complica a mí y también se le complica a ustedes estar en un horario fijo conectados para hacer preguntas. Nos vamos a ir acomodando ya que esto va a durar bastante tiempo más aparentemente, así que tengamos paciencia. Les mando un abrazo, cuídense y quédense adentro.